En este momento vamos a presentar lo que son el uso de los simuladores, que fueron parte fundamental de la práctica de laboratorio de manera virtual. Lo primero que hicimos fue diseñar un circuito consiguiendo lo que era una resistencia y una fuente de voltaje, como se puede ver ahí. Posteriormente las fuimos acomodando. La resistencia era la rayita que iba así de arriba para abajo, y la fuente de voltaje era la que estaba de manera vertical, la que tenía rayitas, una grande, una chiquita. Posteriormente pues nos enfocamos en unir el circuito, en cerrarlo más bien, porque era una parte importante de la práctica de esa manera. Ahora, ya que tenemos los dos componentes y el circuito cerrado, si le dabas doble clic a ya sea la resistencia o la fuente de voltaje, te permitía observar la caja de especificaciones de dicho componente para seleccionar los valores deseados para su circuito. Tú decidías, en este caso no le movimos a uno en específico, lo dejamos como estaba, pero es un dato importante que tener en mente para trabajar con este tipo de simuladores. Posteriormente se inserta un voltímetro y lo colocaríamos sobre una de las terminales de la rama donde se desea medir el voltaje, como se va a mirar a continuación. Ahí se puede observar cómo no se nos pide que le demos clic al botón de B- y lo coloquemos en la otra terminal de la rama donde deseamos medir el voltaje. Ya tenemos una a un ladito, se pone la B- en otra. Posteriormente vamos a insertar un amperímetro y lo colocamos sobre la rama por la que se desea medir la corriente, en este caso, no el voltaje, la corriente. Una vez hecho esto, le damos clic e iniciamos la simulación. Y así es como comienza. Como se pueden ver, nos marca un error porque tenemos que agregar algo muy importante, lo cual es colocar una tierra común, la tierra común, para que el simulador pueda hacer los cálculos correctos y no existan errores en nuestro circuito. Ahí se coloca lo que es la tierra común, en esa parte específicamente, y posteriormente tenemos que volverle a dar play al simulador y ya no va a tener errores como el que se puede marcar de este lado. Ahí se va a observar. Y así es como este simulador está completado y está, pues, de hecho, de la mejor manera. Bueno, a continuación vamos con lo que es el simulador Tinkercad. Vamos a crear un nuevo circuito y se inicia analizando la parte derecha donde se seleccionan los componentes y vamos a agregar un protoboard. Pero en este caso aquí se busca como placa de pruebas pequeñas.
Como se puede ver, hubo un error, seleccionamos 2 por accidente, pero en realidad para realizar este circuito solo se necesita uno. Seleccionamos la placa, la arrastramos al centro de la pantalla y así completaríamos los primeros pasos. El nombre se le puede cambiar por uno que te parezca mejor, tal vez de esa manera lo logras identificar más rápido y entiendes mejor el proceso. A continuación, lo siguiente que se tiene que hacer es buscar en nuestro panel de componentes y seleccionar lo que es un circuito, o sea, una resistencia. De esa manera vamos a crear un circuito donde una fuente y un resistor estén conectados en serie. Primero buscaremos que la resistencia sea de 1K ohm, que es K viene siendo 1000 ohm. Es lo primero que se nos muestra del lado izquierdo, como se puede ver ahí donde dice resistencia, nombre. Solo lo dejamos como 1 porque la unidad ya está puesta. Con el icono que está allá en la esquina, que se le está dando clic, se puede girar la resistencia y ponerla de otra manera, lo cual será importante porque la necesitaremos que esté de esta forma para realizar la práctica correctamente y generar o realizar el circuito efectivamente. Después podemos utilizar un multímetro, ya que con este se nos puede con este podemos comprobar el valor de la resistencia al medirla. Para medir la resistencia no es necesario conectarle una fuente de voltaje, simplemente arrastramos el multímetro digital y seleccionamos el ohmmetro para medir la resistencia. Conectamos el ohmmetro al circuito, el negativo de mediador a un extremo de la resistencia y el positivo al otro extremo de la resistencia. Obviamente se le puede cambiar el color, lo cual lo vamos a hacer posteriormente para de una forma ubicarnos mejor, pero por el momento se quedará así solo para comprobar que cómo debe funcionar el multímetro. Lo siguiente que se tiene que realizar es cambiar el modo del multímetro. Vamos a medir lo que es el amperaje y ya que lo tenemos bien acomodado, revisamos con el amperaje, da 0, luego vamos con la resistencia, da 0 y posteriormente cambia a 1K ohm, que era lo que tenía de valor esa resistencia, como se había mencionado antes al iniciar la práctica. Ya despejamos todo lo que ya no necesitamos y a continuación lo que haríamos sería lo siguiente. En donde dice componentes se le cambia la categoría de básicos, se la cambiamos a todos y buscamos un suministro de energía, que es lo que ya tenemos aquí, que se va a utilizar posteriormente para realizar la práctica. Procedemos a agregar la fuente, tendremos que cambiar el selector de componentes, repito, y bajamos hasta llegar a instrumentos y ahí seleccionamos suministro de energía, que es lo que acabamos de hacer. Agregamos el voltaje y corriente que suministrará la fuente y así seguiremos con la práctica. El siguiente paso sería, como se está viendo, conectar la fuente o el suministro al protoboard dando clic en el conector, que ahora sí tendríamos que distinguir de color el conector rojo de la fuente hasta uno de los extremos de la resistencia, y lo mismo con el conector negro, que sería negativo, unirlo con el otro extremo. Aquí sí es importante, como les había dicho antes, no se diferenció el color porque solo era una muestra de cómo iba a funcionar el multímetro, pero en este caso, donde ya estamos realizando la parte importante del simulador, sí es necesario y te ayuda a entender mejor si cambias los colores de cada uno de los conectores. Posteriormente agarraríamos
agregaríamos lo que es el multímetro, en este caso en modo de voltaje, y lo tendríamos que conectar de la misma manera con colores distinguidos en cada uno de los conectores para que la práctica siga funcionando bien. Como se pueden ver, ya están acomodados, conectados, solo se está haciendo el cambio de color. Repito, conector negro negativo, conector rojo es positivo. Es fácil, práctico para poder identificar y darnos una idea de cómo estamos trabajando. Y al iniciar la simulación, aquí se puede ver cómo el voltaje es de 12. Por la manera en la que están conectados, ese resultado nos dio. La fuente nos entrega 12 volts, el multímetro nos entrega 12 volts. Gracias, esto se debe al suministro de energía, que ya lo habíamos configurado anteriormente para que tuviera esa cantidad de voltaje. De esa manera, así concluye el uso del simulador Tinkercad y cómo se realizó este circuito en una protoboard. Y la primera simulación fue con el programa Multisim, donde realizamos un circuito pero de una manera diferente. Este es el fin del video, gracias por su atención.